viernes de cada mes. El próximo año esperamos darle continuidad de mismo enero. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí, que nos acompañen. De alguna manera estamos tratando de transmitir unas enseñanzas que nos vienen de la tradición budista. Este es nuestra casa, son bienvenidos acá, también tenemos otras actividades. Estamos pensando siempre en ustedes y nos complace mucho de verdad tenerlos acá. El día de hoy nuestra conferencia está a cargo de Juan Felipe. Juan Felipe acaba de ser ordenado en nuestro último periodo de práctica y trata de un tema que de verdad nos toca muy de lleno, es el tema de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, José Fernando. Bienvenidos a todos. El corazón de nuestra práctica está realmente del lado del silencio y de la quietud. Hablar es parte de nuestra naturaleza humana, fundamental para lograr comprender y activar cosas que los seres humanos no activaríamos si no hubiera esta posibilidad de comunicarnos. Entre ellas, activar la necesidad de permanecer en silencio, de ser capaz de escuchar amplia y profundamente el universo entero. Entonces les voy a proponer a los que meditan tanto como a los que no meditan que empecemos con un momento de recogimiento, de meditación. Cuando nosotros decimos meditación, decimos enderecemos la espalda, pongamos una actitud de presencia, de respeto, en una postura cómoda, como la puedan hacer los unos en las sillas, los otros en el suelo. Adelante, Oscar. Gracias. Repito lo que dijo José Fernando. Esta es la casa de nosotros y ese nosotros los incluye a todos ustedes. Esta casa tiene un nombre nuevo que recoge el nombre viejo. El nombre viejo está puesto en la pared, dice Casa Blanca. Bueno, Casa Blanca es un lugar en el norte de África, cerca a Marruecos. No lo conozco, pero es famoso y debe ser muy bonito. Esta no es una casa morisca. Alguien que vivió acá le quiso dar un sabor y lo único que hay morisco es esa puerta tallada, labrada, bonita que está ahí. De resto es una casa
bonita, de una ciudad que en algún momento tuvo un sector muy bonito, que era realmente muy elegante, y que seguramente en el proceso normal de esta ciudad volverá a ser visto por todos como se merece ser visto, como un lugar acogedor, agradable, bonito, donde muchas personas creemos que vale la pena estar. Entonces este es un sitio donde hay muchos centros de salud, hay muchos colegios, hay muchos lugares dedicados a la cultura, hay muchos asilos, bueno, hay algunos lugares de estudio de sí mismo, de estudio interior, y por esa razón ustedes estarán siempre bienvenidos, porque estoy seguro de que si les interesó el tema de la conferencia, les interesó por la misma razón que cuando veníamos pensando de qué tema trabajamos, me vino a mí la urgencia de hablar del odio. Yo creo que todos lo estamos sintiendo, hay mucho odio en el espacio y en el tiempo. No es sino oír los noticieros, no es sino, bueno, ver la realidad que nos rodea, en medio de una cierta facilidad para la alegría, para el entretenimiento, se tejen muchas rabias. Recientemente recuerdo a un taxista supremamente rabioso, y no es la única persona que le he sentido mucha rabia, justamente contra la paz. Es que es paradójico. Cuando yo estaba el año pasado en Estados Unidos, la gente en California tenía muchas expectativas sobre las elecciones de aprobar o no el acuerdo de paz, y les pareció increíble que hubiera perdido un acuerdo de paz, pues que hubiera habido razones más poderosas que el respeto por la paz que hubieran hecho que un grupo muy grande de la población no creyera en la paz. ¿Eso qué significa? Significa que el nivel de conflictividad, de resentimiento, de ofensa, de rabia que hay en mucha parte de la población es demasiado grande, que no lo hemos curado. Y por supuesto, así no hay paz. Por más acuerdos que se firmen, eso no sirve para nada. Si en el corazón de cada uno de nosotros no hay una razón muy profunda y muy estable para hacer la paz, para dar testimonio de paz, paz, por supuesto, no va a haber. Y no es problema de los otros. El odio no es problema de los otros. La muerte no es problema de los otros. Nos vamos a morir. Y el odio que circula en el ambiente encuentra tierra fértil ocasionalmente, a veces muy a menudo, en nosotros. Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestros actos, de alguna manera, en algunos momentos, todos contribuimos a mantener una cultura que es la suma de todas nuestras formas de actuar. Entonces, por eso consideré fundamental. Esto se extiende, pues el odio está en países cultos. Cuando uno piensa en lo que está ocurriendo con toda esta forma despiadada de atacarse, los grupos terroristas islamistas, pero también los grupos de derecha anti-islamistas, cuando uno piensa en las posturas de las grandes potencias, etcétera, etcétera, lo que se oye es constantemente un afán de señalar la culpa en el otro y un afán de defenderse a través del ataque, porque decía Maquiavelo hace muchos años que la mejor defensa es el ataque, y eso lo saben los políticos y eso lo practican a menudo. Pero resulta que la motivación final para hacer esta conferencia me la dio mi propia enseñanza. El maestro fundador del budismo Zen es conocido como Bodhidharma y vivió en el siglo VI de nuestra era. Él era oriundo de China y se trasladó, oriundo de la India y se trasladó para la China, y allí fue donde se hizo conocido. Pero mucho de lo que se guardó de su semblanza, de su biografía, está entretejido de leyendas, y hay quien duda de su existencia porque no quedó datos tangibles para demostrar su presencia, historias contadas y dichas. Sin embargo, se ha aceptado que su enseñanza se redujo realmente a 2 hojitas de enseñanzas muy simples. Y muy curiosamente, una de sus primeras enseñanzas empieza con esta pregunta:
cómo compensar el odio. Entonces dije, bueno, hace 1600 años, hace 1400 años, perdón, el tema era importante, ha sido importante desde hace muchos años, y ahora es urgente, urgente. Urgente no porque vamos a solucionar el problema de todos, urgente porque yo sí creo que los que vinieron hoy saben que la paz la hacemos nosotros, que la única paz que existe, la paz interior, y que mientras más personas vivan seguras y convencidas de eso, más probable es que en el mundo, en algún momento, la paz realmente sea un hecho consumado. Un hecho con sus variaciones, nada en el mundo es permanente ni estable, pero sí es posible que sanemos lo que vamos a tratar de resumir a lo largo de esta charla. Vamos. Entonces, para empezar, a los compañeros que lo conocen, les voy a pedir que recitemos esto, que es un breve sutra. Nosotros lo llamamos el sutra de la confesión, o el sutra de arrepentimiento. Hay un celular que vibra, ¿alguien tiene posibilidad de enseñarle a permanecer en silencio? No, bueno, de pronto está del lado de allá, de pronto, bueno, sí, de pronto, bueno. Vamos a recitar esto, los que lo conocen o los que lo quieran seguir. Todo mi antiguo karma retorcido, surgido de la codicia, el odio y la confusión sin principio, producido a través de cuerpo, palabra y mente, lo declaro completamente ahora. Todo mi antiguo karma retorcido, todo. Yo, el que estoy vivo en estos momentos, soy la expresión de todo lo que viene de atrás. En ese poema que les entregué, Thich Nhat Hanh dice: llámame por mis verdaderos nombres. Yo soy todas las existencias. Todo lo que ha habido de bueno y de malo en el pasado está aquí presente en mí. Por eso puedo decir todo mi antiguo karma retorcido. Surgido de lo que en el budismo se conoce como los 3 venenos, lo que nos daña definitivamente a los seres humanos. Codicia, sobra decir que esta sociedad en general está perdida en la ambición. Todos estamos ofendidísimos con los corruptos, que no son sino seres ambiciosos, que quieren tener más a expensas de los demás. Todos estamos horrorizados de los que trabajan con narcotráfico y con todos los negocios, porque son ambiciosos, porque lo que quieren es tener dinero fácil. Todos estamos cansados de que la humanidad se destroce en la injusticia, porque 7.000 personas tienen el 50 o 60% de la riqueza del planeta, y el resto de la población, en una mayoría enorme como veremos ahora, vive en el hambre. Eso es ambición. Y eso, que está del lado del poder, genera lo que sigue. O lo acompaña. La frustración produce rabia. La rabia produce acciones. Las acciones producen consecuencias. Y eso es un círculo. El odio produce más odio. El odio produce más odio. Y muchos seres humanos viven la acción del odio, de la ira, de la rabia. Y todos somos permeables al engaño. Todos alimentamos de una u otra manera diferentes formas de engañarnos y engañar a los demás sobre lo que realmente es importante en nuestras vidas. Y eso, algunos lo actúan, claro, los asesinos son fáciles de identificar porque mataron y dejaron huellas, pero algunos piensan en matar. La rabia en determinados momentos nos obliga a decir cosas inconcebibles, y las decimos, y producimos unas heridas terribles, y esas consecuencias duran en el tiempo. Y los discursos de los políticos hacen daño, envenenan el espacio de la comunicación, y duele pensar que la sociedad sigue creciendo con tanto odio, con tanta reverberancia del odio. Por eso nosotros en cada ceremonia asumimos el karma de todos y lo declaramos. Nos hacemos responsables de esta humanidad. Cuando se habla del odio, se pueden decir cosas muy simples. El odio
no cesa con el odio. La violencia no se arregla con la violencia. El odio, dijo el Buda, repitiendo una frase muy antigua, porque lo dice así, solo cesa con el amor. Lo dijo Cristo también, y lo han dicho todos los grandes líderes espirituales. Esto lo saben los seres humanos de todos los tiempos, es una ley antigua, y sin embargo, poco practicada. Sin embargo, siempre que nos dicen estas cosas, pues nos damos cuenta de que es muy difícil realmente ejercer, realizar una manifestación de amor incondicional, porque no estamos hablando del amor de pareja, que es muy fácil. El amor basado en el deseo y en la posesión amorosa, pues a todos de alguna manera nos llega, aunque es efímero, se agota y se puede volver fácilmente muy problemático. Ese amor incondicional que conocemos, que reconocemos en los grandes seres espirituales, no nos queda fácil, pero al menos podemos trabajar en evitar estar atrapados por el odio, por las causas y condiciones que generan el odio. Si somos capaces de hacernos conscientes de qué manera cada uno de nosotros puede estar alimentado por causas y condiciones que generan el odio, estaremos trabajando en el camino a la paz. Dijo el Buda que el odio, que el enojo, que la rabia es como tener una brasa ardiente en la mano, lista para tirarla contra el enemigo. El problema es que no estamos seguros de que la brasa le pegue, ni que le genere nada, pero de lo que sí estamos seguros es que cuando la cogimos en la mano se nos quemó. De eso sí tengan la seguridad. La primera víctima del odio siempre somos nosotros. Adelante. Y obviamente quise traer a colación esto. El Evangelio está lleno de cosas bellísimas. Maestro, le llegan los fariseos. A esta mujer la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. Esta es la ley que rige todavía a los musulmanes. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le estaban poniendo una trampa. Y él responde con algo que indudablemente fue tremendamente sabio. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se van yendo, y entonces Cristo finalmente se queda con Jesús con la mujer y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y ella contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Papa Francisco ha estado haciendo algo muy parecido y ya se le vinieron encima, porque él también ha querido perdonar y decir: yo no tengo por qué acusar a nadie. ¿Quién tiene de nosotros derecho a acusar? ¿Quién tiene de nosotros derecho a condenar, a castigar? ¿Quién realmente? Siempre es bueno tener este tipo de sabiduría detrás de esta actitud justiciera que nuestros discursos cotidianos hacen, unos contra los de un lado, otros contra los del otro lado, y siempre diciendo lo que hay que hacer para que las cosas estén bien, y siempre diciendo: y ese es el culpable. Entonces, lo que les conté de Bodhidharma, siempre pintado un poco extraño, un poco como con aspecto severo, un poco extraño. Realmente fue un personaje del que no quedó mucho, todo es imaginario. Él se estableció inicialmente en un monasterio que tiene todavía mucha fama, se llama el monasterio de Shaolin, y ustedes han oído hablar de Shaolin por los monjes del Kung Fu, y se dice que sí, que Bodhidharma era un hombre de origen de la realeza hindú, y por lo tanto diestro en artes marciales, y que seguramente le enseñó a estos monjes a defenderse, porque en esa época los monjes frecuentemente eran víctimas de los ladrones, entonces que les enseñó unas formas de Kung Fu populares, porque el Kung Fu era el arma secreta de la realeza china, solo lo sabían los de la nobleza, y obviamente eran peligrosísimos estos señores que hoy en día los vemos en las películas como ninjas y cosas parecidas. Antiguamente eran los grandes generales, los hijos, los príncipes, la gente de la realeza. Entonces este Kung Fu quedó como el Kung Fu popular, que se separó de ese, y que en Shaolin y en ciertos lugares de la China continuó siendo practicado asociado a la meditación. La verdad, en ninguna parte en los anales del Zen se habla
de prácticas de artes marciales como parte de nuestra enseñanza, ni es seguro que este señor Bodhidharma, si es que haya existido, haya enseñado eso. Sí enseñó algo que se conoce como los 18 ejercicios de los tendones y los músculos, algo así se llama, que es una especie de Qigong o una de esas gimnasias como el Tai Chi, que son saludables y que ayudan al equilibrio energético. Es muy probable que él sí haya enseñado eso. Y ese tratado que les dije de 2 paginitas que dejó Bodhidharma, al que se le ha dado credibilidad, se llama así, La doble entrada al Tao. Y es muy curioso en ese momento, cuando el budismo se estaba entronizando, se estaba como decantando en la China, utilizaba mucho el lenguaje propio de las tradiciones espirituales chinas. Y el taoísmo era nativo de la China. Entonces decir Tao es referirse a aquello que a los que hayan leído el Tao Te Ching recuerdan muy bien. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Entonces estamos hablando de eso que está más allá de las palabras. Por eso era fácil, en el budismo quizás lo que hubiéramos dicho es el Dharma o la vacuidad, la doble entrada al despertar, al Bodhi, qué sé yo. Él utilizó la palabra Tao y dijo, y hay 2 maneras de entrar al Tao, hay 2 maneras de acceder a la verdad. Una, las personas que están maduras, que kármicamente están preparadas, lo captan, lo comprenden de inmediato, con solo oír por primera vez su presentación. Y a partir de ese momento su vida está enteramente consagrada a su realización y van a seguirlo haciendo a través del estudio, la comprensión, el entendimiento y la práctica. Pero ese tipo de personas son muy escasas, son muy raras. La mayoría de nosotros tenemos que entrar de la segunda manera. Y qué bonito, miren, él dijo, la segunda entrada es por la conducta, por el comportamiento. Entonces, los seres humanos tenemos conductas positivas que nos llevan al Tao, a la verdad, y conductas negativas que no nos ayudan. Entre ellas, una muy peligrosa, la práctica de todo lo relacionado con el odio, o de todo lo relacionado con la codicia, con la ambición, o todo lo que está basado en el engaño. Eso nos va a perder. Entonces, al enumerar las prácticas que él recomendó, solo sugirió 4. Y la primera de las 4, para entrar por la conducta, fue justamente cómo compensar el odio. Esto es un aprendizaje indispensable en la vida de cada ser humano. Ahora voy a leer sobre eso un poquito de lo que él dijo, y en las otras 3 se ve el espíritu de la enseñanza del budismo en general. Toda acción produce consecuencias. Todo acto va a dejar consecuencias. Eso es ser obediente con el karma. Si en mi vida he hecho actos que han generado sufrimiento, en algún momento habré de recibir los frutos de esas acciones. Pero el karma no se limita a un yo. El karma es algo que compartimos con nuestra familia. Es algo que compartimos con la sociedad a la que pertenecemos. Por eso hay muchas cosas que nos suceden que simplemente son el resultado de haber nacido acá, en compañía unos de otros. Y hay muchas cosas que, como esa oración que dicen que es de San Francisco, pero que resulta que tampoco es de San Francisco, entonces lo que podemos hacer es realmente tratar de cambiar lo que se puede cambiar y aquello que no podemos cambiar. Simplemente aprendemos a aceptarlo, aprendemos a adaptarnos a las condiciones en las que la vida se nos presenta de una manera que no es cómoda, que no es fácil, donde, bueno, podemos quejarnos. Para eso somos muy buenos todos. Todos encontramos problemas en el trabajo en que estamos, en la casa en que vivimos, la compañera o el compañero con que estamos, la ropa que tenemos, la plata que tenemos. Podemos quejarnos, eso es humano. O podemos verlo como la condición y aceptarlo y vivir con una conciencia diferente, y es la que sigue, la conciencia del desapego. Y eso sí que es un desafío. El apego, que es simpático en esta época donde todos nuestros aparatos electrónicos dependen de aplicaciones, que app, ego,
sea una palabra hecha de esa manera. Entonces, la aplicación del ego, por favor, traten de borrarla. Es inútil, es inútil. Lo que pasa es que el método para borrarla parece que en el hardware que nos pusieron es bastante complicado. Finalmente, el cuarto camino, pues es muy vasto, es muy amplio. Por ahora, digamos, es practicar el Dharma, es practicar en la vida que es tal como es. Pero dejemos eso para más adelante, para los que estén interesados en conocerlo más ampliamente. Entonces, miren qué bonitas estas palabras. Yo hice algunos ajusticos. Esto es lo que dice Bodhidharma sobre el odio. ¿Cómo compensar el odio? Cuando el seguidor de la vía se ve acosado por el sufrimiento, debe pensar que en vidas pasadas no cultivó lo fundamental y se mantuvo persiguiendo cosas triviales, pasando de un reino de existencia a otro. Ahora hablaremos de los reinos de existencia según el budismo, que es el mundo del samsara, que ahora les explico qué es, y generando numerosas causas de enemistad y odio por medio de repetidas ofensas y agresiones. Aunque ahora pueda ser inocente, ve que el sufrimiento no es un castigo de los dioses, sino el efecto de todas sus malas acciones del pasado. Por tanto, lo acepta sin animadversión ni lamentos. Las escrituras dicen, al experimentar el sufrimiento, no siente ansiedad, porque posee el conocimiento perfecto de su causa. Qué bonito es esto. Hay un bellísimo libro de uno de los grandes teólogos católicos, curiosamente conocido como el maestro Eckhart. El maestro Eckhart tiene un libro que se llama El Consuelo Divino. A quien quiera darse en su momento, y sobre todo a los que tengan simpatía o vivan la fe cristiana, se los recomiendo. Un libro precioso para ser capaces de aprender a reconocer esas causas que generan el sufrimiento. Vamos adelante. Y pensando en esta historia y en la historia que compartimos, me acordé de este personaje, un asesino despiadado, Angulimala. El nombre de Angulimala significa buenas noches, literalmente el collar de dedos, porque Angulimala era un hombre que mató sin piedad a todo tipo de seres humanos y les cortaba un dedo meñique, y con el dedo meñique se hacía un collar, y su compromiso como asesino era llegar a tener por lo menos 100 dedos. Fue un hombre despiadado, odiado como ninguno, odiado como muchos odian a las FARC, o como otros odian a los paramilitares, o como otros odian a quién sé qué yo, a Garavito o a cualquiera de estos asesinos que han aparecido y que son despiadados. Pero este hombre tuvo una historia absolutamente conmovedora. Conoció al Buda, quiso matar al Buda, alzó la espada para matarlo, lo persiguió, no lo pudo hacer, rendido ante el Buda, se convirtió en su discípulo y llegó al despertar y se convirtió en un arahat, en un iluminado. Es una historia absolutamente extraordinaria. No hay tiempo para contarla en detalles. Voy simplemente a recrear el momento en el que él se encuentra con el Buda. Ha matado 99 personas. Tiene un discurso bastante particular. Él no mata porque sí. Él mata porque está convencido de que esta vida humana no es sino sufrimiento. Y él, cuando mata, libera a los seres del sufrimiento. Y tiene razón. A sangre fría, sí, uno se muere. ¿Y de qué se liberó? Del sufrimiento. Pero todos entendemos que eso es absurdo. Y efectivamente su compromiso es parar cuando llegue a el muerto 100. En su historia pasada, pues antes de volverse un asesino, había sido el hijo de un brahmán, es decir, era un sacerdote, estaba educado para ser un sacerdote. Pero su maestro, por alguna razón kármica que no aceptó, se casó, y su esposa, cuando se iba a consumar el matrimonio, él, que era un gran brahmán, adivinó, vio señales de que era de la casta intocable, que era una proscrita. Eso es la chandala, eso es peor que nuestros habitantes de calle. Entonces, en esa época la ley permitía que si la sombra de un intocable
rozaba la vestimenta de un brahman, el brahman estaba autorizado a matarla, a esa persona. Y así procedió. Cuando vio que lo habían engañado, porque ella había sido criada como hija de una familia de alto nivel de brahmanes, entonces la fue a matar. Pues él no directamente mandó a sus discípulos a que la mataran y la tiraran por allá. Y Angulimala, cuando vio esa escena, se enfrentó y mató, por defender a esta mujer, a los discípulos del brahman, y por lo tanto se convirtió en un proscrito al que empezaron a perseguir. Entonces, huyendo ambos, él y esta mujer, él se encierra en una montaña, y el espíritu de la montaña, o posiblemente hoy en día diríamos un trastorno psicótico por frustración, rabia, o lo que ustedes quieran, lo convierte en un asesino que oye voces que le dicen que sí, que tiene que salvar la humanidad del sufrimiento y de la locura, porque, pues, imaginen la decepción. Su maestro quiere matar a una mujer y él no puede entenderlo, y él, por salvar a esta mujer, termina convertido en un criminal perseguido a punto de matarlo. Bueno, lo que sea, esto seguramente es como para refrescar el universo que rodea a Angulimala. El hecho es que en Angulimala no cree nadie. La única que sufre por él, ¿quién es? Su madre. La única que pide clemencia es su madre. La única que sigue creyendo que en el corazón de ese asesino hay algo bondadoso, es su madre. Y a Buda le advierte: cuidado, por ahí está ese asesino, en cualquier parte te lo encuentras y te mata. Seguramente Buda, inspirado por algo que le conmovió de la historia, salió y efectivamente vio que Angulimala venía. Bueno, siempre a los seres maravillosos se les atribuyen poderes sobrenaturales. Yo no sé qué pasó. El hecho es que Angulimala empezó a correr, a bregar a alcanzar al Buda con la espada encima para decapitarlo, y por más que corría, nunca lo alcanzaba. Y corría y no lo alcanzaba, hasta que Mamado le gritó: oiga, monje, pare, pare. Y el Buda lo mira y le dice: oye, yo ya paré hace mucho tiempo. El que no ha parado eres tú. Y claro, por favor, hay un momento en que el corazón de cualquier ser se abre. En ese momento Angulimala cae al suelo, ve la paz, seguramente vio la paz de este hombre. Más allá de cualquier forma de sufrimiento, le pidió clemencia y le dijo: tú eres un gran maestro, por favor, quiero ser tu discípulo, ¿me recibes? Y Buda dijo sí. Y siguió siendo su discípulo. Bueno, se fueron a vivir, el Buda vivía con sus discípulos en el bosque, y el rey se enteró de que Angulimala estaba por allá en el bosque y se fue a capturarlo con 500 soldados, pero cuando llegó no lo reconoció porque era otro rapado mal, vestido con túnica anaranjada, y le preguntó al Buda: oye, ¿dónde está ese tal asesino Angulimala? Vine por él, lo viene a coger. Entonces el Buda le dijo: bueno, ¿y si ese tal asesino fuera un seguidor de la verdad y fuera un hombre que ha pacificado y que ha abandonado toda capacidad de hacer sufrir a los demás, ¿tú qué harías? Yo le perdonaría. Yo, pues obviamente. Y le dijo: bueno, ahí lo tienes a tu frente, es él. Entonces, cuando lo leí, el rey dice: wow, lo que has hecho es prodigioso, confío en ti, y aquí se quedó. Bueno, pero la vida de Angulimala no era fácil, y siguió una vida de mendicante, y donde llegaba lo maltrataban, lo que lo reconocían más de una vez lo reventaron a palazos. Ahora les cuento al final cómo es esa experiencia difícil de él. Habían algunas definiciones que quería, pues esta palabra odio tiene, digamos, como su propio conjunto de conceptos y de palabras que cultivamos todos. A veces lo que tenemos es simplemente enojo, a veces lo que tenemos es fastidio, aversión, rechazo, porque hay cosas que nos fastidian, que no se nos acerquen. A veces lo que estamos es simplemente molestos, a veces lo que tenemos es rabia, una rabiecita que nos va envenenando, que es como un gusanito que nos corroe. A veces lo que tenemos es ira y golpeamos y nos provoca comernos al que sea. Bueno, ese es el universo donde estamos, donde los seres humanos expresamos cosas difíciles. Y la verdad, hay para personas para las que controlar la rabia es muy difícil. Personas que cuando estallan en la rabia hacen mucho daño, que son capaces de matar. Que si tienen un arma en la mano lo hacen, o golpean. Yo creo que las historias que veremos ahora son demasiado cercanas a la vida de todas nuestras realidades. Pero no hay que confundirse. Yo creo que hay cosas que deben seguir dándonos rabia.
No es justo que esto pase en el mundo. No es justo que 20.000 niños se mueran diariamente de hambre. No es justo. Y quienes crean que eso es justo, por favor, que nos convenzan a los que no podemos creer que eso es justo. 1.000 millones de niños, 1.000 millones de niños en el mundo son pobres. No tienen lo suficiente, ni para vestir, ni para comer, ni para educarse. Son mucha gente. Y esa es la gente del futuro. Esos son los que van a continuar sosteniendo este mundo. 850 millones de personas en el mundo en este momento, estos son datos tomados de estadísticas recientes, duermen con hambre. 850 millones de personas mueren con hambre. Entonces esas cosas no deben dejar de darnos rabia. Una rabia que nos lleve a una acción constructiva, que nos lleve a comprometernos con participar en la transformación del mundo. Esto es verdad. La principal causa de muerte en el mundo en estos momentos no son las guerras. La Segunda Guerra Mundial produjo muchos muertos, muchos, pero en estos momentos no es la guerra. En Colombia la primera causa de muerte cuando yo estudiaba medicina era, como decía el doctor Abad, que murió a consecuencia de ello, era la pulmonía. Ya no. La principal causa de muerte en el mundo es el hambre. Y cobra más muertos que los sumados por el SIDA, por la tuberculosis y por el paludismo, por la malaria. De modo que nos debe avergonzar a los seres humanos, además porque todos han visto recientemente que el 50% de la comida producida en el mundo, cultivada, servida, entregada a los que se la comen, se bota, se va para la basura. Dolorosísimo que el mercado de consumo produzca una vergüenza humana de esa clase. Que nos siga dando rabia eso. Y esto también. No es justo un mundo así. No es justo un mundo así. Uno no puede vivir en paz así. Uno, el que está viviendo en el apartamento elegante, no puede vivir en paz. No debería vivir en paz. Debería tener pena, vergüenza ajena y propia. No es justo que 3.000 millones de habitantes vivan en el mundo con $2.5 al día, que eso multiplicado por 3 son menos de 10.000 pesos. No es justo. Y que de esos 1.300 millones solo tengan $1.25, es decir, 5.000 pesos al día para vivir, y son familias enteras. Eso no es justo. No es justo esto, que todavía se alimenten odios de raza. No es justo que hayan personas que cultiven un odio basado en el color de la piel, o en el origen geográfico, o en la situación cultural. Ustedes recientemente oyeron cómo una gran periodista nuestra que vive en la Florida fue a entrevistar a uno de los jefes importantes de esa supremacía blanca, y cómo el tipo, cuando la vio entrar, pues le manifestó su odio real, como hace 30 o 40 años lo hacían estos personajes. Esta es una foto antigua, pero todavía este movimiento del Ku Klux Klan está activo y sigue alimentando eso. Y qué tristeza, aunque el presidente se abstenga de manifestarlo, el presidente de los americanos claramente ha dado a entender de que para él los pecados son iguales, de lado y lado. Los supremacistas y los que luchan contra los supremacistas para él son igual de malos. Ok, y esto es una vergüenza, y Dios quiera que no siga pasando, porque sigue pasando. Han habido guetos no tan numerosos como los de la Segunda Guerra Mundial, pero los han habido, los siguen habiendo poblaciones discriminadas y asesinadas de manera infame. Sucedió con musulmanes en la guerra de los Balcanes, está sucediendo con los yihadistas, la forma en que matan a comunidades y a minorías religiosas, o a sus propias mayorías chiitas o sunitas, porque allá pues no se sabe de qué lado es que están matándose. Pero lo que sucedió con los judíos fue una vergüenza. Jamás se nos podrá olvidar, y la rabia que produjo y que produce eso no se debería acabar. Y esto sucedió hace menos de un año. Esto es una playa francesa del Mediterráneo. Esos son unos policías franceses que le dicen a una mujer que pertenece al Islam que se vista de una manera decente, porque se está vistiendo a la forma en que su religión le dice que se debe vestir para ir a la playa.
que es usar la burka y ponerse pues una vestimenta, porque para ellos eso está prohibido. Eso, dice uno de los pensadores españoles sobre el tema, dice, mucho cuidado. La islamofobia, el odio al Islam, es equivalente, es como el reflejo en espejo del yihadismo, del terrorismo islamista. Sus discursos esencialistas funcionan de la misma manera. Yo por internet he recibido comunicaciones escritas por colombianos llenos de rabia contra el Islam. Dicen que eso es lo peor que le está ocurriendo a la humanidad y que hay que controlar eso, porque pues sí ha pasado algo con el Islam que no entendemos, es una religión que pocos conocemos, pero que no es yihadista. El yihadismo es una fracción terrorista y la historia del terrorismo islámico está íntimamente ligada al occidente. Que no se nos olvide que el mundo árabe fue colonizado por los países europeos y vilmente explotado por siglos. La rabia que existe allá contra el mundo occidental no se entiende a la luz de los acontecimientos recientes, sino cuando uno conoce un poquito más de la historia. Pero no podemos caer en la misma vergüenza que caen ellos. Bueno, está cambiando el mundo, pero la discriminación, la intolerancia sexual tiene mucha fuerza. Muy recientemente hemos visto estas consignas, las hemos escuchado de personas muy inteligentes en este país, que insisten en que Dios creó al hombre bien clarito, varón y hembra, y que cualquier otra cosa es locura. Y al lado miren lo que dice, y esto es bíblico, del Levítico: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Dios mío, la Biblia invita al asesinato, la Biblia invita a la destrucción. Recuerden la historia de Sodoma y Gomorra. Se necesitó que en el siglo XX uno de nuestros grandes escritores, de nuestro premio Nobel, José Saramago, escribiera una novela, Caín, para preguntarnos si fue justicia divina tirar fuego celeste sobre dos ciudades donde había niños inocentes. ¿Eran culpables los niños de los pecados de sus padres? ¿Dios fue justo? Yo creo que esa pregunta vale la pena hacerla. Esto no es justo. Creo que aquí hay un derecho de minorías que se ha ido volviendo importante y que creo que debería cambiar, como ha cambiado en muchas partes. Y además, los que por un lado atacan así, por otro lado hay algunos pecados que la Iglesia supo esconder. Y estos pecados afortunadamente han ido saliendo a luz populis, y afortunadamente el Papa Francisco ha dicho en nombre de una iglesia que escondió sus pecados: perdón, esto es aberrante, esto no es justo que un adulto, sea quien sea, juegue, engañe, maltrate y abuse de un niño. No es justo. Y entremos en algo que me ha conmovido y que creo que a muchos de ustedes los tiene conmovidos: el abuso sexual, el acoso sexual, el machismo, del que somos parte nosotros los hombres colombianos y las mujeres. Ha dado pie para que sea muy difícil romper los paradigmas de la discriminación de género. Por fortuna las mujeres han demostrado gran sabiduría, gran capacidad de transformar las cosas. A veces se les ha ido la mano, pero en términos generales tienen toda la razón para pedir lo que están pidiendo. Miren, llevamos 50, 60 años. ¿Hace cuánto fue lo del voto de la mujer en Colombia? En 1950 y pico. Vamos, 60 años. Bueno, las mujeres que están aquí ya lo tenían ganado cuando estaban adultas, pero nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas no podían votar. Era increíble. Muchas mujeres a comienzos del siglo no podían ir a la universidad. Era absurdo que una mujer estudiara. Ninguna mujer tenía condiciones para ser una senadora de la República. No habían senadoras de la República. Y cada que aparecía una mujer feminista, pues las maledicencias y el ponerla era lo notable. Digamos que más o menos en la década de los 50, 60 empezó a haber un cambio. Difícil, lento.
Todavía hay familias, yo todavía oigo de familias donde a las mujeres se les dice, niñas, su destino es ser unas buenas mamás, que de estudiar carreras, déjense esas bobadas. Pues todavía hay algunas familias así. Afortunadamente, algunas han cambiado. Pero miren, todavía, miremos simplemente, ¿por qué Colombia no ha tenido todavía una mujer presidente? No la ha tenido. Y no parece fácil que Marta Lucía Ramírez quede de presidente, aunque algunos quisieran tener pues una mujer de presidente. El 22%, no más, de los parlamentos de los países, entre ellos Colombia, están compuestos por mujeres. Una mujer por cada 4 hombres, una proporción desigual. A nivel de los medios, la participación de la mujer es muy bajita. El 24% de las periodistas y periodistas que están en los medios son mujeres. Pero eso sí, las historias que cuentan los medios para amplificar los estereotipos femeninos sí llenan el 50% de las noticias. Por eso son presentadoras bonitas y las noticias triviales sobre las mujeres plásticas, que son las que parece que el consumo todavía quiere mantener útiles, siguen siendo vitales. Y por eso, pues la niña del lado, pues con todo lo que tiene que hacer para ser una mujer deseable. Cirugías por aquí, cirugías por allá, nariz, tetas, nalgas, piernas, barriguita, todo para mantenerse perfecta. Eso sí, de todo eso se habla todo el tiempo. 10 muertas este año, porque se fueron a hacer estas benditas cirugías, y no necesariamente en manos de médicos que no lo sepan, es que son peligrosas. Los salarios. Mujeres en las mismas condiciones, en las mismas capacidades productivas, están ganando el 10, el 20, el 30% menos que hombres que no siempre hacen lo mismo, ni mejor. Pues hay algo que no está bien, que no es correcto. Pero miren esto, la violencia contra las mujeres. 1 de cada 3 mujeres en el mundo, en estos momentos, es víctima de violencia sexual, probablemente por su compañero. Es decir, 1 de cada 3 hombres es un agresor sexual. O diría más bien, o somos agresores sexuales. Es que hay algo en nuestra cultura que nos ha dado el derecho a hacer esto. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que tener rabia con eso para que cambie. Nos tenemos que tener frustrados con eso para que esto siga el proceso de cambio. Y de ahí la rabia, de ahí el Me Too, yo también, al que las mujeres deben realmente adherirse, sin miedo. Si no nos dan la bofetada que nos merecemos, mujeres, esto sigue siendo dominio patriarcal. Nos tienen que dar en la jeta, como decía Álvaro Uribe, en la jeta del alma, que nos duela, porque somos muy arrogantes. Hablo en nombre de lo que somos los hombres. Sí, creemos que tenemos la razón y la hemos impuesto 1000 veces. Si no de palabra, de actos, de hechos, de pensamiento, somos muy difíciles. Ni una más. El feminicidio no tiene sentido. No tiene sentido, es absurdo, es absurdo. Qué bonita la lucha que se está haciendo en Perú para tratar de cambiar esa actitud a nivel de la sociedad. Y estas cosas no pueden dejar de darnos rabia. No nos podemos quedar quietos ante eso, por favor. Sí, entonces en la sociedad las mujeres se les ha enseñado muchas cosas para evitar ser violadas. Pero ¿por qué no les enseñamos a los hombres realmente a no violar? Porque es que la tendencia a abusar de la mujer sigue estando presente en el comportamiento de los machos. Y está ahí, en eso que parece un chiste, en esa forma asquerosa de referirse a la mujer, sucia. Yo creo que hay piropos, sí, decentes, pero de todas maneras, piropear, ¿por qué? Yo no sé, bueno, hay formas bonitas de decirle a alguien, oye, ¿cómo te ves de bonita hoy? Eso no es un piropo, eso es un reconocimiento. Pero hay una forma de jugar con el objeto que pasa por ahí, que definitivamente es un chiste. Le contaba ayer a una de mis hijas, yo me eduqué con compañeros, que la educación sexual mía fue como la de la mayoría de los que están acá, me la dieron mis pares. Y yo me acuerdo a los 11 o 12 años que era lo que a mis compañeritos les encantaba, gatear. Gatear, a mí me costó trabajo entender gatear, eso es como volverse un gato. Yo sí, pero ¿uno para qué se tiene que volver como un gato? Y finalmente recuerdo que un día una vecina hizo un movimiento de danza con el vestido del colegio y la falda se le subió prácticamente por encima del ombligo. Por primera vez en mi vida yo vi unos calzones y yo dije, y eso era lo que había que ver, valiente bobada. Pero para algunos era toda una profesión y los hombres somos felices
haciendo como si fuéramos predadores, cazadores. Ay, que gate aquella, que toque aquella, que le di la cosa, que le di lo otro. Ridículo, esa fue la cultura machista con la que yo me eduqué. Esa fue la educación sexual. Yo no recibí ninguna otra educación sexual, excepto la del miedo. Me recuerdo a los 13 años, en un retiro espiritual, hablándonos del efecto nefando de la sexualidad, mala vida. Entonces nos pusieron una historia toda conmovedora de un muchacho que tuvo una relación con una prostituta y por supuesto lo que le dio fue una sífilis. Y entonces él se empezó a enfermar y a toser y nosotros, paralizados. Oh, qué horror, qué horror. ¡Qué horror! Bueno, eso ya pasó. No, no es justo. No es justo que los predadores sexuales anden sueltos, sin que realmente se les dé la oportunidad de hacer una verdadera constricción, un verdadero arrepentimiento. Este señor no lo ha hecho todavía. Ninguno de los predadores sexuales que han sido denunciados realmente lo han hecho claramente. A este señor se le profirió, se le echó del mundo en el que vivía, era uno de los productores más prestigiosos de Hollywood, riquísimo. Y lo echaron, por fin. Hollywood reaccionó, se demoró, hubo que haber muchas voces de mujeres que lo denunciaron, más de 50 mujeres hablaron, pero parece que son muchas más, a las que trató de tapar la boca con plata, a las que trató de decirles, es que con todas hubo consentimiento. Sí, pues cuando hay consentimiento es distinto, no, todas desmintieron el horror, es decir, él basado en su poder acosó, abusó y violó mujeres sistemáticamente. Hacemos esto no solo para separarnos de alguien que no merece el respeto de sus compañeros, sino también para enviar el mensaje de que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa en los comportamientos sexuales de depredadores en nuestra industria se acabó. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Sí. Yo creo que en Colombia también, yo tengo algunas amigas que han sido muy famosas en el mundo de la actuación y sé que accedieron rápidamente usando el instrumento que las mujeres usan para derrotar a los hombres. Yo no sé si eso les generó a ellas placer, pero oye, eso suena tan raro, tan sucio. En otros casos sé que fue al contrario, que fueron hombres los que presionaron a las mujeres para poderles conceder lo que este señor hacía, el papelito que querían tan importante en sus vidas. Hay algo sucio que definitivamente tenemos que lavar, hombres y mujeres. Nos tenemos que ayudar mutuamente a superar estas historias terribles de las que, vuelvo a decir, me siento tan responsable como cada uno de ellos. Ahí están, los llegamos a querer. Michael Jackson, ¿quién podrá olvidar su vampiresca obsesión por los niños? Roman Polanski, es una historia que es extraña, muy extraña, que a Roman Polanski le mataron la mujer, echaron tape, en un acto horrendo. Mason y su gallada, apuñalada a los 8 meses de embarazo, y quien la apuñaló se chupó su sangre y se pintó y escribió cochinos, no sé qué, un montón de cosas horribles. Ese mismo señor, seguramente una noche de tragos, se encontró con una sardina seguramente precoz para su edad, pero era una sardina de 13 años. ¿Qué justificaba realmente que él tuviera una relación completa con él? No sé. De hecho, esa mujer, que ya tiene 50, 60 años, repetidamente ha salido a decir, por favor, dejen de hablar tanto de eso que a mí ya no me importa, nunca me importó. Pero bueno, por alguna razón kármica, Roman Polanski sigue estando en posibilidad de ser juzgado y condenado en los Estados Unidos porque él se voló de allá. Los otros personajes, pues el muy famoso, ¿cómo se llama? El director de cine, que además Woody Allen, casado con una hija adoptiva, una hija de 21 años, pero pues todo hace sospechar que debió haber tenido algún contacto atrevido con ella desde muy niña, y eso es una posición bastante ambigua y compleja. Y el hijo de Mia Farrow, padre, creo que también es hijo de... No, es hijo porque él se denegó como hijo de él y se declaró como hijo de Frank Sinatra, algo así para demeritarlo completamente. Dice que él abusó de otra hermana media que además tiene muchos trastornos de personalidad. La historia de todos estos señores es terrible. Este fue un gran periodista, que no recuerdo su apellido, Moore o algo así, que acaban también de fulminante, lo quemaron porque también agresor completo de compañeras y mujeres. Y este hombre muy querido, Dustin Hoffman, un hombre muy bonito, un gran actor, pero ya han aparecido varias mujeres que lo acusan pues, de haberse sobrepasado y de haber abusado de ellas. La verdad, en 1900
72 yo llegué a Europa, llegué a España. España estaba bajo el régimen franquista, una España oscura. Ustedes no se imaginan lo que era esa España. Uno no podía hablar duro. A uno las paredes lo oían. Todo el mundo hablaba por allá así. Sobre todo si tenía simpatías por cosas de izquierda o cosas elevaditas de tono. Era un mundo terrible. Me acuerdo que el primer día que llegué a Madrid había un guardia civil en cada esquina, pero eran kilómetros de guardias civiles al lado y lado. Y de pronto pasó una procesión de carros, todos igualitos, todos con vidrios oscuros. Y alguien dijo, en alguno de ellos va el generalísimo. Era una época de terror. En esa misma época, en París se estrenó El último tango en París. Y esa película que algunos de ustedes vieron fue famosísima. Los españoles hacían peregrinajes a las fronteras para ir a verla. Y resulta que el consumo de mantequilla en España se incrementó como en el 1000% por esta escena. Esta escena es horrenda. Esta escena es una violación anal. Parece que nunca María Schneider la sufrió. Lo que sufrió fue algo igualmente vergonzoso. Y fue que ni el actor Marlon Brando, que es un super machista, ni Bertolucci, que fue un gran director de cine, le dijeron qué iba a pasar. Dice que ¿por qué? Dice Bertolucci. Tras la película no nos volvimos a ver. No creo que a consecuencia de esto, pero bueno, pudo haber influido en la vida de María Schneider de una manera muy negativa. Ella fue pues alcohólica, drogadicta, murió a los 50 y pico de años. Realmente no tuvo una gran carrera fílmica que se recuerde especialmente. Él dice, después de su muerte, ya también Bertolucci muy viejo, tras la película no nos volvimos a ver. No me arrepiento, pero me siento culpable. Curioso que mezclar dos cosas, pero no se arrepiente. No quería que fingiera la humillación y la rabia. No quería que fuera natural. Quería que la sintiera de verdad. Y miren la justificación. A veces, para hacer una gran película y rodar grandes escenas, hay que ser muy frío. ¿Tendrá sentido lo que él dice? Hoy en día este tipo estaría en la cárcel por eso que hizo. No haberle advertido a una mujer de 19 años que iba a hacer una escena anal sin su consentimiento, porque literalmente eso fue lo que hizo. Cuando Marlon Brando la coge en la película, ella está actuando naturalmente y uno ve toda esa escena, los quejidos y el rechazo es real. Entonces, ¿qué hicimos en esa época cuando aplaudíamos esta película y muchas otras películas por el estilo, llenas de violencia contra la mujer? Estamos aplaudiendo esa cultura machista, de una sexualidad desfogada, absolutamente, pues como ha sido descrita, depredadora. Lo importante era la presa, capturar la presa, comerse la presa. Y la literatura, y la pintura, en el arte en general, estábamos llenos de esas historias. Yo me leí fascinado la obra de Henry Miller, y sigo rescatando muchas cosas de él. Y leí a muchas de las personas que estaban cerca de él, a Anais Nin, a Erika Jung, y me encantaron en su momento, y yo creí que ese era un modelo de sociedad que se estaba construyendo. Ahora digo con humildad, qué error pensar que la sexualidad se puede vivir de cualquier manera, desaforadamente, proponiéndole a los demás que caigan en trampas, donde lo que queda es una huella de dolor y de sufrimiento. Entonces, yo sí me arrepiento y me siento culpable. Entre nosotros, rescaté lo que la rabia, que espero que nunca se acabe, con las cosas injustas nos mantenga. Hay otras que no valen la pena. Ustedes deben preferir uno u otro. Pero los dos lo que promueven es odio. Uno menos que el otro, de pronto, pero es que es un poquito difícil de saber si es auténtico o no. Pero el odio no tiene sentido, por favor. No tiene sentido que nuestros políticos estén llenos de odio y que todo el tiempo estén recordándonos el odio, invitándonos al odio y que nuestro discurso político se llene de eso. No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido los odios armados, esos son los peores de todos. Yo estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta en el año 1990 y pico. Era el momento de la consolidación. Ellos no se llamaban paramilitares, sino autodefensas. Era el concepto fuerte.
Y no lo conocí personalmente porque cuando supe que podía conocerlo, me paralicé al señor Hernán Giraldo. Pero conocí su guardia, la guardia cercana de él. Y lo más impresionante, lo que nunca olvidaré, fue un muchacho de 15 años. Nunca había visto yo un armamento de esa clase, con miras infrarrojas, una cosa pesadísima, y un muchacho que rebosaba odio. Yo con solo ver a ese muchacho me paralicé. Y como él vi, posteriormente conocí a un comandante paramilitar de las autodefensas de Urabá, en el Chocó, que se llamaba El Ovejo. Yo decía, este señor pasa horas enteras ante el espejo ensayando la máscara del odio más impresionante. Yo iba en un bote que tenía claramente un distintivo de salud, es decir, reclama neutralidad en medio de la guerra, y de pronto, ¡yin!, una lancha con 11 tipos apuntándonos y mirándonos. Claro, todos temblábamos, porque uno no sabe en qué momento esta gente dispara. Y luego me tocó atender a la población en el horror del odio que habían desencadenado. Esto no es justo lo que han hecho. Ni las FARC, ni los helenos, ni los paramilitares. No es justo, no es justo, no es justo. Nunca jamás estas historias pueden pasar. Aunque sigan pasando, nunca jamás deberían pasar. Yo nunca querré volver a atender a una familia que le tocó presenciar en vivo cómo cogieron a su padre, y era la abuela, la madre y 8 hijos en cadenita, el último pegadito aquí de la teta, y el otro de un añito, y lo que acababan de ver estaba retardado en su rostro. Cuando llegaron al consultorio, ninguno hablaba, todos estaban idos, eran zombies. Ahí sí supe que los zombies existían. ¿Y qué vieron? Que el Ovejo cogió al papá y le dijo, hijo de tantas, vos sabés dónde está el azar, dónde está el movimiento. No tengo ni idea, estoy corriendo porque estaban bombardeando. Y Guamandó, que era una población perdida en la selva, yo salí corriendo, yo no sé de nada. Entonces, ¿sabes? Entonces empieza con el machete, taca una mano, taca la otra mano, taca. Lo despedazó delante de los hijos. Eso no puede volver a ocurrir. Esas y todas las otras historias que ustedes oyeron, eso no puede volver a ocurrir. Lo que oímos los mayores, yo me crié, mis historias de terror en la infancia, no necesitábamos autores extranjeros, Edgar Allan Poe ni nada, nos las contaban de la historia de la violencia, de todos los crímenes que sucedían en nuestros pueblos, en nuestro vecindario. Pero existen odios de esta naturaleza, nuestra sociedad es increíble, te matan los fanáticos de los equipos, salen de un partido enervados, furibundos, y se apuñalan. Una anécdota. Estuve trabajando hasta el año pasado con una comunidad de jóvenes en proceso de reintegración que habían pertenecido a grupos armados. Uno de ellos era una mezcla de delincuente y de miembro de un grupo armado, por eso estaba allí, pero era un muchacho que desde niño aprendió a cargar armas y las sabía accionar y disparar, y había herido y matado gente. Estuvimos hablando de cosas que voy a mencionar ahora, de cómo la rabia permite parar. Antes de actuar, parar. Antes de actuar, pensar en las consecuencias de lo que voy a hacer. ¿Y a quién le voy a causar dolor? Y después de eso, respirar. Y ahí sí, ver qué se hace. Entonces nos había ido esto entre cuentos, chismes. Pues, bueno, un muchacho, un adolescente de 17 años, uno cree que no es mucho lo que le para bolas. Pues bien, este muchacho se fue de Medellín para Bogotá. Y él era hincha del Poderoso. Entonces andaba con una camiseta del Poderoso. En el colegio en que estaba había una gallada poderosísima de hinchas del Millonarios. Y un día jugaron Millonarios y el Poderoso DIN en Bogotá. Y han cogido a este muchacho con la camiseta y le han pegado una machacada. ¿Qué pasó? Que él se levantó de ahí y estaba codo, esta no la perdono. Y fue y se consiguió un fierro. Y sabía quién era el jefe de la patota y quién eran los que le habían cascado. Sigiloso como un gato. ¡Tan! Lo vio, lo tuvo al frente. Lentamente tocó el popo. Y paró. Y pensó, yo no le puedo hacer esto a mi mamá. Mi mamá no se merece esto. Y soltó la mano y se fue.
Y yo me lo encontré, después de eso me abrazó y me dio las gracias. Y dije, bueno, para algo pueden servir las enseñanzas budistas. Qué bueno, ojalá le sirvieran a más que él y ojalá él siga viendo. Tenemos rabia con los corruptos. Ese Odebrecht nos tiene hasta acá, porque todos los días aparece, pero corrupción en la salud, corrupción en eso, corrupción en esto, los corruptos, y son los políticos, y son los dirigentes de eso. Pero es que el que no haya pecado tire la primera piedra. Que la corrupción es chiquita. Nos están poniendo una infracción, 20.000 pesitos, y la gente, está bien, cuídate, no hagas nada. Corrupción es, bueno, estamos declarando renta y claro, hay que... Corrupción es muchas cosas. ¿A quién queremos odiar? ¿Al corrupto mayor o queremos reconocer que una sociedad es corrupta porque la hemos acompañado para que sea corrupta? Corrupto fue acompañar el crecimiento del narcotráfico. Ir a Nápoles era una diversión social. Me acuerdo cuando Pablo Escobar pretendía ser miembro del club campestre y los socios pues lo mantuvieron a raya. Entonces él se creó un club mucho más elegante que el club campestre, al que se volcó Medellín y Envigado y la ciudad entera para ser invitado. Allá se llegaba y lo primero que le entregaban a la gente en esa época era un honor, era un cartón de Marlboro, y obviamente se bebía y se comía la carta, y era el zoológico y las motos y todo lo que ustedes quieran. Eso es corrupción. Corrupción era que llegara el narcotraficante y dijera, quiero esa casa, y le entregaba a uno una cantidad absurda, que no tenía que ver, y uno la aceptaba, y uno hacía una declaración porque es que uno estaba lavando plata. Confieso, mi padre fue lavador de dólares, y algún día me dejó de hablar por 3 años, porque le dije, yo no quiero un solo peso suyo, porque tu plata está untada de sangre, yo no quiero esa plata. Una tía mía me odió por mucho tiempo, porque yo he todo el tiempo hablado de que tenemos que reconocer lo que somos. Y ella, desgraciadamente, fue amante de un personaje que empezó el narcotráfico, de unos hermanos que llamaban los hermanos Bravo, que los que hayan leído sobre el tema sabrán que fueron de los primeros narcotraficantes que hubo en Medellín. Y los primeros narcotraficantes eran contrabandistas, como nuestro queridísimo J.B. Londoño, que era un gran contrabandista, pero llegó a ser un personaje distinguidísimo en la ciudad, un patriarca maravilloso. Pues bien, algún día a mi tía le cogieron un matute, como se llamaban los contrabandos, en el garaje de la casa. Pues por supuesto, se la llevaron para la cárcel y allá pasó un tiempo. Eso ha sido una vergüenza de la familia que ha perdurado, que ha durado. Ellos nunca han querido hablar de eso. Y yo les he dicho, el problema, como dicen los marxistas, es que el que no aprende, el que no sabe de la historia la repite. Como tuvieron ocultas esas cosas y han hecho tanto daño ocultándolas, ahora ella tiene un hijo muerto por estar involucrado en el narcotráfico, un sobrino en la cárcel porque es primo, es microtraficante. No fuimos capaces de parar la historia. Qué tristeza. Pero todavía podemos, tenemos que parar la historia, tenemos que aceptar que somos parte de la corrupción, tenemos que ser capaces de aprender a vivir honestamente, porque si no, la sociedad entera seguirá siendo proclive a la corrupción. Entonces les quedé viendo, miren, en el budismo decimos que los seres humanos somos el fruto de existencias que renacen y que continúan. Yo particularmente no creo en la reencarnación, pero bueno, como forma de interpretación puede ser interesante. Pero sí creo que las existencias, que cada uno de nosotros pasa por diferentes modalidades de ser. Todos nosotros hemos conocido estados infernales del ser, de intenso sufrimiento, donde estamos sumidos por una falta de energía completa para actuar, donde sentimos que la vida no vale la pena, que estamos acabados, que estamos derrotados. Pues eso obviamente se simboliza por algo extremo, como en todas partes cuando se describen los infiernos, donde hay fuego, donde los demonios lo castigan, lo cortan, lo destruyen a uno. Y se dice que uno pasa por eso a consecuencia de sus malas acciones. Y está bien, pero yo creo que esas consecuencias las ve uno y las siente en esta vida. Ese es el primer estado de lo que en el budismo se conoce como los estados inferiores del ser. Los siguientes estados inferiores del ser son muy simpáticos. Los gakis me caen muy bien. Los gakis son de un cuello muy estrecho,
un esófago más delgadito que un hilo, se dice, pero un gran estómago, muertos de ganas de comer y no pueden comer, ansiosos. Somos compulsivos con muchas cosas, ansiosos, queremos más, tenemos ganas, nunca que estamos... Incluso tenemos ganas del conocimiento y de la verdad, pero nunca somos capaces de absorberla, nunca somos capaces de realizarla. Eso es lo que se conoce como kakis, pretas o espíritus hambrientos. Todos, de alguna manera, en algún momento y en alguna parte de nuestro ser, somos espíritus hambrientos. El siguiente estado inferior del ser se conoce como el estado animal. Es cuando somos dominados por nuestros instintos, especialmente por nuestros instintos sexuales. Lo que nos interesa es la inmediatez de nuestros actos, y eso nos consume nuestra energía y nos mantiene... lo importante es aquí y ahora. Bonito es aquí y ahora. Beber, comer, dormir y hacer aquello otro, y listo, con eso está bien. Y no más. Es, por supuesto, una forma de vivir donde la ética no está presente, ni la moralidad, donde nuestros juicios y nuestra razón están bastante limitadas, bastante pobres. Antiguamente los asuras no eran un estado inferior, eran semidioses, eran dioses de la tierra, y los devas eran los dioses celestes en la antigua tradición india. Pero los dioses de la tierra se fueron volviendo muy peleadores y fueron apoyando a los poderosos, entonces se fueron volviendo realmente muy competitivos y terminaron representando fuerzas competitivas en lucha permanente, como nuestros políticos, como estas fuerzas armadas que se armaron de diferentes cuños en nuestro país. Esos son los asuras, donde domina el ego. Lo importante es lo mío, yo, lo que yo digo. Esos son los asuras. Claro, son fuerzas importantes, en algún momento son protectores. Todos los templos importantes en Japón tienen estas figuras porque son los protectores del templo. Pero como estados del ser, son estados que producen sufrimiento. No a ellos, a las otras personas. El quinto estado inferior es el reino humano. Es el reino de la ignorancia, de la confusión. No tenemos claridad sobre el sentido de la vida. No entendemos bien eso de la causa y el efecto, de la acción y las consecuencias. No entendemos bien eso de los ciclos de la vida, de que se continúan, de que no paran. Pero es la única condición para desarrollar conciencia, para aprender el desapego y para lograr la realización del despertar de la budeidad. Somos los únicos con capacidad de ir más allá del sufrimiento. Ninguno de los otros estados tiene capacidad ni fuerza de ir más allá del sufrimiento. Estamos hablando de estados inferiores y miren el último estado inferior, los dioses. Para el budismo los dioses no viven en un estado superior. Es simplemente un estado de felicidad larga, donde el placer es muy abundante, donde por los méritos de la bondad y los actos realizados se puede disfrutar de una larga vida de placer, pero es limitada, también se cae, también se agota. Y los devas, si quieren llegar a conocer los estados superiores del ser, deben volver a ser humanos. Y ahí vienen los 4 estados superiores del ser. Los 4 estados superiores del ser son el camino que lleva a la budeidad, al despertar. Es decir, el que oye la enseñanza es el que ingresó a la corriente, el que comienza el camino de la práctica, el que por su propio esfuerzo logra algún grado de realización, pero todavía apegado a ella, es decir, hay presencia de su ego, es el patrieka, el que empieza a comprender que lo importante es que todos los seres salgan, encuentren el camino para salir del sufrimiento. Son los bodhisattvas, es el que continúa, y finalmente el estado completo de felicidad que no depende de ninguna circunstancia personal, el que está libre de completamente del sufrimiento y de la desilusión y el miedo, la libertad perfecta y absoluta, caracterizada por sensatez, sabiduría y ecuanimidad ilimitada, por un gran coraje, una gran compasión y una inagotable fuerza vital, es el Buda, que es el estado realmente superior del que cualquier ser en esta existencia puede acceder. Bueno, para terminar, algunas reflexiones de cómo podemos trabajar para compensar el odio, para enfrentar la rabia, para no dejarnos mantener en el enojo, porque es que el enojo se va volviendo, sobre todo, hay situaciones muy particulares, por ejemplo en el trabajo, uno empieza a tener dificultades con un compañero o compañera, o en la vida de pareja, empieza a haber
un roce y el enojo se empieza a volver constante, en uno o en otro o en los dos, y se alimenta. Yo conocí una pareja que llevaba conviviendo 25 años, y cuando hablé separadamente con los dos, ambos se mantenían muertos de la rabia el uno con el otro, pero por los hijos habían hecho lo posible para que la convivencia se sostuviera, hasta que los hijos supieron eso y les ayudaron, venga cada uno, dése la libertad de vivir su propia vida. Terrible, pero sí, yo creo que el enojo es como una adicción, uno termina adicto a la rabiecita, a la aversión, al rechazo, a la cosa. Yo creo que lo más importante que nos ha sucedido a los seres humanos de todos los tiempos es que hemos tenido grandes ejemplos, hemos tenido mahatmas, grandes almas acompañándonos. Enseguida les voy a mostrar algunas que ustedes conocen muy bien y que son inspiración para nosotros. El ejemplo de esas grandes almas debe seguirnos acompañando. O de nuestros maestros en cada una de las tradiciones, si alguno pertenecía a alguna tradición, encontrará esas grandes almas inspiradoras. Para nosotros los budistas es muy importante reconocer que por más aparentemente importante que sea la satisfacción, en esta vida no hay nada completamente satisfactorio. Nada. Aceptar que nada en esta vida es completamente satisfactorio es muy tranquilizante. Porque uno puede disfrutar de pequeñas cosas, de cosas que incluso no son perfectas ni son completamente satisfactorias. Porque eso fue la primera enseñanza de Buda, dukkha. En esta vida, los seres humanos estamos enfrentados a lo insatisfactorio todo el tiempo. Las cosas no son como queremos que sean. Siempre van a estar en otra parte, de otra manera, de otra forma. Cultivar la paciencia. Cultivar la paciencia significa que podemos practicar actos reflexivos para no ser atrapados por nuestra reactividad emocional. Yo soy Jaramillo. Apellidos que tienen como una connotación, y para mi familia ser Jaramillo es ser bravo. Mi abuelo era un ejemplo de una persona muy brava y se ofuscaba y para terrible. Y yo pues desde chiquito, cuando veía la rabia de mi papá me quebraba, y yo creí que yo no lo era, pero sí, la rabia también me coge. Entonces darme cuenta de que la rabia me coge y que me posee me costó mucho tiempo. Y ahora me di cuenta que hay situaciones en que la rabia empieza a crecer y que siempre hay un primer momento donde uno puede dar un pasito hacia atrás. Y esos pasitos hacia atrás son simples. Uno de ellos es, cuando uno ve que la rabia está empezando, es respirar, no seguir hablando, respirar profundamente. Mientras la rabia no se ha instaurado, eso puede disipar la rabia. Cuando ya la rabia se estableció, nada más grave que seguir el discurso de la rabia, del enojo, porque entonces ya no hay ningún argumento del otro que nos sirva, ya uno está defendiéndose y contraatacando, y la rabia va empeorando y es... Bueno, alguno de los dos se puede ir, sin tirar la puerta, por favor, no hay necesidad. Pero funciona, eso funciona maravilloso, de verdad que es muy bonito, y no vuelva muy rápido. Miren, después de que las hormonas relacionadas con la rabia se han regado el organismo para poderlas disolver, necesita aproximadamente 3 horas. Vuelvan a las 3 horas y vuelvan con un gesto de conciliación. Un gesto de conciliación, un detalle amoroso, y verán que la vida cambia. El detalle más amoroso es perdón. Ningún argumento expresado con rabia vale la pena. Perdón por haber perdido la calma y haberme ofuscado, no vale la pena. Siempre que uno oye eso, a mí me lo han dicho muchas veces y eso me ha ido ablandando. Aprender a decirlo ha sido maravilloso. Entonces podemos cultivar la paciencia para evitar esa reactividad emocional. De verdad que es un trabajo cotidiano y que puede ser muy útil. Lo otro, nos han dicho una cosa terrible. ¿Por qué me dijeron esas cosas horribles? Y la rabia aparece. Pero es que las cosas que nos dicen pueden tener 2 aspectos. Uno, es verdad. Sí, es verdad. Sí, yo soy una porquería. Pues a veces no me doy cuenta y lo que hago es muy feo. Sí, y lo acepto. Me estás enseñando. Me cuesta mucho trabajo aceptarlo, pero lo acepto. Entonces, cuando uno puede analizar lo que el otro dice y es verdad y uno lo acepta,
algo se está transformando en uno y uno aprende a agradecerle al otro. Cuesta mucho trabajo. Yo soy muy orgulloso y me ha costado mucho trabajo oír la verdad expresada por el otro. Pero es maravilloso cuando uno respira y comprende. Qué bueno que alguien le pueda decir a uno que está equivocado. Pero puede que sea mentira. Como si nos dijeran, tienes cuernos en la cabeza. Pues si a uno le dicen eso, pues excepto si es porque la esposa le está poniendo los cachos, pues eso no es sino un chiste. O que tienes el cuello como una jirafa, pues es un chiste. Pues que le digan a uno otras cosas que no son verdad, es lo mismo que eso. Entonces, ¿para qué se ofusca uno? ¿Para qué se ofende uno con lo que no es verdad? Uno puede dejar. Hay una historia bellísima del Buda. Hay dos historias. Una apócrifa aparece y la otra sí está contada en los sutras. Llegó un brahman que tenía fama de ser muy bravo y que no le gustaba la enseñanza del Buda. Y desde que llegó fue insultando. Y el Buda lo oyó impasible. Entonces, cuando terminó de espetar toda su rabia y su grosería, el Buda le preguntó, oye, ¿tú acostumbras a recibir en tu casa familiares y amigos? Sí. ¿Y por qué me preguntas eso? Y cuando la gente te visita, ¿acostumbras a ofrecerle comida, darles cosas? Sí, es la costumbre, yo siempre soy generoso y me gusta darle cosas. ¿Y por qué me preguntas eso? Y si esas personas no te reciben la comida ni las cosas que le ofreces, ¿tú qué haces con esas? Pues me las guardo y me las como yo con mi familia. Bueno, lo que acabo de oír de ti, tus insultos, son como esas cosas. Yo no los recibo, quédate con ellos. La otra historia es que ese mismo Brahman seguramente, o otro, más bravo todavía, cuando vio al Buda, lo escupió en la cara. Entonces Ananda, que era como Pedro, le dijo, maestro, déjeme, yo lo defiendo. Ay, Ananda, diga la bobada. Y se limpió. Y ante la calma del Buda y su no reactividad, el que lo escupió se fue y se quedó pensando en lo que había hecho. Y se atormentó. Y al día siguiente vino y le pidió disculpas a Buda. Le dijo, lamento, realmente lo que hice no tiene sentido, pues, no sé por qué hice esa tontería. Pero, ¿que te disculpe de qué? A mí no me ofendiste. Yo nunca perdí, ni me sentí mal por lo que hiciste. El que se sintió mal fue Ananda, ve y pídele disculpas a ver el que te dice. Bueno, yo creo que podemos aprender realmente a soltar las ofensas, a no dejarnos atrapar por ellas, a no recibirlas, a no rumiarlas, a no seguir trabajándolas. Nosotros, los que seguimos la vía budista, entendemos que la mente es ingobernable. Con una mente ingobernable nunca se puede superar el odio. Tenemos que gobernar la mente. ¿Y cuál fue la práctica que nos enseñó Buda? Meditar. Y nos enseñó dos formas de meditación. Una es sati, atención plena, y la otra es concentración llana. Los que cultivamos esta vía sabemos que si nos ejercitamos suficiente con esto, la mayoría de nuestros defectos de carácter podrán irse revelando, los podremos ir reconociendo y poco a poco los podremos ir bajando. No de golpe, no de golpe. Se tomará años. Tercos como yo se toman muchos años. Algunas personas lo logran rápido, pero yo no pude. Pero ahí voy. Y creo que he mejorado en muchas cosas. Doy fe. En muchas. Siempre ante las situaciones de ofensa y de enojo, vale la pena recordar algo definitivo. Nos vamos a morir. Es bueno pensar en la propia muerte. Es bueno pensar en la muerte propia. Es bueno recordar que en cualquier momento, justo en el instante siguiente en que ustedes salgan de allá, desde acá, o yo o cualquiera de ustedes puede fallecer por cualquier causa. Porque la muerte no tiene ese anuncio evidente, excepto en quienes, que no es muy bien recibido, les dan la noticia de que tienen un cáncer de páncreas y que les quedan tal vez unos cuantos meses de vida. Pero eso no es bien recibido. No es buena noticia que nos digan que nos vamos a morir. Pero sí es buena noticia saber que nos vamos a morir. Esto no dura. Es un privilegio estar acá. No hay que perder el tiempo en cosas triviales. Entonces pensar en la muerte nos recuerda que para qué pelear. El tiempo de una pelea, ¿a qué lleva? Así ganemos la pelea, ¿a qué lleva? Recuerden lo del carbón, el único que se quema es el que tiene la rabia.
No sirve, eso no sirve el enojo, no sirve la ofensa. Aceptamos que las cosas que vivimos, sí, muchas de las cosas no nos las buscamos, alguien se ofendió, es el vecino, porque no sé qué pasó, está rabiosísimo con nosotros, pero nosotros tuvimos que hacer nada. Pero muchas veces tenemos que aceptar circunstancias que nosotros llamamos kármicas, que llegaron por alguna razón. A veces, bueno, son cosas de familia que nos toca recibir. Recuerdo, bueno, no por una ofensa, pero sí me tuvieron hace 2 años, el banco del café, cafetero se llamaba en esa, no el café, no recuerdo, que cambió de nombre. Y mi padre, que ya estaba enfermo, hizo un préstamo, pero no dijo que estaba enfermo, un préstamo pequeño, y se murió. Y entonces, pues cuando el banco empezó a hacer una investigación, dijo que el causal del préstamo era inválido y que mi papá no debía haber pedido prestar la plata y que nosotros teníamos que pagársela. Por fortuna, en ese momento ya la ley colombiana había cambiado y las deudas no eran heredables. Entonces yo les dije, pues sí, si ustedes encuentran un argumento jurídico para cobrárnosla, pues háganlo. Pero ya no había argumento jurídico, pues nunca pudieron. Pero durante un año yo me tuve que soportar a toda esta gente, cosas de cobro jurídico, exigiéndome que estaba en proceso. Y yo, pues, repito lo mismo, no hay nada que hacer. Bueno, eso era relativamente fácil de soportar, aunque era casosito, una llamada, de pagar. Para nosotros hay una tarea, hay un desafío. Digo nosotros los practicantes del Dharma, y es comprender de qué está hecha esta realidad, de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Estamos hechos de agregados, de componentes que se mezclan, producen, se manifiestan y luego se desagregan. Para los budistas, lo que hay claro es que no hay nada separado. No hay nada separado. Yo no estoy separado de ustedes, aunque lo parezca. Estamos interconectados. Somos parte de un todo, en el que simplemente se manifiestan formas. Y en nuestra tradición decimos, las formas son el vacío. El vacío fue, como dije al comienzo del Tao, es lo que no se puede nombrar. Algunos creyentes han encontrado en eso una resonancia de la idea más profunda de Dios. El maestro Eckhart, que ya había mencionado, decía que si adentro de nosotros existe alguna idea de Dios, Dios no puede habitar en nosotros. Entonces tenemos que vaciarnos, soltar cualquier idea que tengamos para poder permitir cualquier experiencia trascendental profunda. Entonces un budista se prepara para eso, para ver el vacío en uno mismo, en la ausencia de un ser o de una persona permanente. No hay nada permanente. Entonces estos son algunos de esos ejemplos que para mí son muy claros, son nuestros guías. ¿Cómo no pensar en Cristo cuando somos ofendidos? El Cristo que en vez de sacar la espada pone la otra mejilla. Eso no gusta, pero él dijo que había que hacer eso. Él no le dijo a Pedro, saca la espada y móchale la oreja. No, él cogió la oreja y pegó la oreja y le dijo, Pedro, deja la bobada. Llegó el momento de morir. Es difícil, para él le costó mucho trabajo saber que lo iban a matar de la manera en que lo mataron, y sin embargo fue a su muerte, asistió a su muerte, presenció su muerte. En algún momento le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero la verdad no lo había abandonado. Él lo entendió. Y por eso los cristianos entienden que el mundo se redimió del pecado. Es muy extraño, ¿no? Es muy extraño, muy bonito. Yo soy budista, pero todas esas formas de apreciación me siguen pareciendo prodigiosas, bellísimas. Nosotros seguimos el ejemplo de Buda, y el ejemplo de Buda, no sé hasta dónde, por algún resonador extraño, eso de que lo escupen y no le produce ninguna ofensa, se volvió importante, pero hemos tenido mahatmas que nos han encantado, que nos han maravillado. ¿Cómo no recordar a Gandhi? ¿Cómo no recordar tantas historias de Gandhi, bellísimas, cuando llega en la película, no sé si la han visto varias veces, yo la he visto muchas, en que llega un hinduista
¡Ay, mataron a mis hijos, a todos esos musulmanes terribles, los tengo que matar a todos! Ah, no, él, en venganza, ha matado a los hijos de un musulmán, porque le habían matado a sus propios hijos. Entonces llega diciéndole a Mahatma, pues, que está en esa situación, y pidiéndole, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me quiero matar. Entonces Mahatma le dice, adopta un niño musulmán y edúcalo en su religión. Eso sí es perdonarse y perdonar. Ese negrito tan lindo vivió 30 años en la cárcel, pero no en cualquier cárcel, en una prisión infame, donde fue vilipendiado, maltratado, humillado, de haber salido para enloquecerse. Y salió para intentar unir un pueblo, el más partido y el más injustamente partido de todos los pueblos, donde el 10% de la población maltrataba, excluía e imponía todo al 90% que era negro. Y lo hizo a través de un abrazo, y a través muy simpáticamente, lo hizo a través del fútbol, del rugby. Eso fue realmente... Pero bueno, no solo a través de eso, a través de comprender que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Eso fue la gran sabiduría de Mandela. Ese golpe de Papa Francisco fue sorprendente, ustedes lo vieron. Y siguió andando ahí tranquilo, mostrando su cara complaciente y dulce. Gracias a Francisco por haber sido capaz. Parece ser que él, cuando Benedicto sufrió, también le ofrecieron, y papá no quiso aceptarlo. Y ahora está ahí. Ojalá pueda realizar su gran tarea de volver la Iglesia Católica ecuánime, sabia, respetuosa y tolerante, que eso es lo que está haciendo. Si lo logra, va a ser una bendición para el planeta, una bendición, porque tanta intolerancia que se ha acarreado a lo largo de los siglos en nombre de Cristo y de Dios, no se puede volver a repetir. Y ahí están los personajes que les mencionaba juntos, Martin Luther King y Thich Nhat Hanh, juntos, un jovencito muy lindo, ahora tiene casi 90 años, casi paralítico, es una belleza de hombre, es una belleza de hombre. Entonces, para terminar, la historia de Angulimala. Entonces, Angulimala es un discípulo fiel que sigue la enseñanza del Dharma, y un día, mientras caminaba pidiendo limosna de casa en casa, vio a una mujer que hacía una labor muy difícil, una labor muy dolorosa. Le está diciendo a Buda, él está contando esto. Entonces pensé, qué grande es la aflicción de los seres, realmente, qué grande es la aflicción, cómo le ayuda a los seres que sufren. En este caso, Angulimala vuelve a la ciudad, a Savatthi, y dile a esa mujer, hermana, desde que nací, resalté esa palabra, miren lo que le está diciendo Buda, desde que nací, no tengo memoria de privar alguna vez e intencionalmente la vida de algún ser vivo, un asesino. Le dice, vaya y diga que nunca, jamás, tuvo intención siquiera de matar a nadie. Mediante esta verdad, que estés bien tú y tu pequeño hijo también. Y Angulimala, que no alcanzó a entender, le dice, venerable señor, ¿cómo podría yo decir adrede tal mentira? Siendo que yo deliberadamente privé la vida de muchos seres vivos. Bueno, Angulimala, ya que no entiendes, entra a Savatthi y dile a esta mujer, hermana, desde que nací a la vida noble, a la vida de un discípulo, de un patriarca posiblemente en ese momento, no tengo memoria de privar alguna vez e intencionalmente la vida de algún ser vivo. Mediante esta verdad, que estés bien tú y tu pequeño hijo también. Sí, venerable señor, respondió el venerable Angulimala, y se fue a Savatthi y le dijo a aquella mujer, hermana, desde que nací a la noble vida, no tengo memoria de privarle alguna vez e intencionalmente la vida a algún ser vivo. Mediante esta verdad, que estés bien tú y tu pequeño hijo también. Después de lo cual, la mujer y su pequeño hijo se pusieron bien. Esto es tremendo. Y yo estoy seguro de que muchos de ustedes se quedan, como me quedé yo la primera vez que leí, dudando de por qué Buda trató de que él dijera, entre comillas, una mentira. No dijo ninguna mentira. Cuando Cristo perdonó en la cruz
a un criminal a la derecha, lo perdonó completamente, incluso de todo su pasado. Lo mismo sucede con el que inicia la vida. Todo su pasado, todo su mal karma queda borrado. Ahora sí, entonces, para terminar, despidámonos leyendo juntos este bellísimo poema para que vayan inspirados con los verdaderos nombres. No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente, llego a cada instante para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega la primavera llega a tiempo para devorar este insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque, y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Soy el miembro del Politburo con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Muchas gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta, que alguien quiere. Sí, Ana. Bueno, yo quería como un aporte fuera de los vehículos porque el odio se vehiculiza por muchos medios y actúa por contagio. Dentro de los muchos que Felipe nos comentó, les quería pues como poner un ejemplo de ese contagio. En la familia había un niño pequeño de 7 años. Un día se puso a esculcar la billetera de un adulto de la familia y encontró la tarjeta militar. Entonces él preguntó, ¿esto qué es? Entonces la persona le explicó, el adulto le explicó, esta es la tarjeta militar, es que cuando cumplas 18 años, tú debes de ir al ejército. El niño no sabía eso. Inmediatamente, cuando cumpla 18 años tengo que ir al ejército. Sí, tengo que ir al ejército. Yo no quiero ir allá, yo no quiero matar a nadie. Y se puso a llorar. Entonces el familiar y yo nos vimos pues como no te preocupes, y tratamos de consolarlo. Y le dijimos, tu papá te puede comprar la tarjeta militar. Y si no tiene plata, y tengo que ir. Y lloraba desconsoladamente. Entonces le dijimos, no, si va a tener plata. Además, casi todos los niños les compran la tarjeta militar, algunos no, pero otros sí. Tú vas a ser de los que sí. Y lo calmamos. Tenía 7 años cuando eso sucedió. Pasaron los años y como de 10 años o 11, le llegó un familiar con un videojuego, lo que llaman el entretenimiento militar. El niño cogió el videojuego y empezó a jugar 10, 11, 12 años, y le daban las 2 de la mañana jugando con el videojuego. Un día mi mamá me dijo,
este niño está hasta las 10 de la mañana jugando, estoy tan preocupada, ya me duerme. Entonces yo me puse a conversar con él y le pregunté, ¿qué está jugando? Y dijo, no, es que estaba haciendo un curso para ser piloto de guerra. Y yo, sí. Me dijo, sí, ya sé manejar un helicóptero. Le digo, ¿verdad? Me dijo, sí. Entonces yo me sonreí como con mucha burla, ¿no? Pues como con cierta desconfianza. Entonces le digo, yo ya sé manejar un control de verdad. Es que esto es un simulador real. Si yo me monto a un helicóptero, yo lo sé manejar. Y yo dije, ¿verdad? Qué tan chévere, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. Y bueno, ¿y qué haces con ese helicóptero? Le pregunté. Pues con ese avión, con esa nave. Me dijo, no, nosotros, es que yo pertenezco, a mí ya me dieron el carnet de no sé qué, y yo pertenezco a un comando. Le digo, perteneces a un comando. ¿Y qué te toca hacer? Me dijo, no, nosotros tenemos misiones, nosotros pasamos por poblaciones y nos toca soltar bombas. Y yo, sí. ¿Y vos soltarías una bomba? Pues la que me abajo. Él me dijo, así toca. Y era el mismo niño que tenía 7 años. Y me contesta así, si toca la suerte. Entonces, quería ejemplarizar que nosotros como sociedad deberíamos de desarrollar la conciencia como colectivo de cuáles son las vías por las cuales la violencia se contagia, ¿cierto? Cómo se aprende, cómo hay un entrenamiento militar, cómo hay un entrenamiento de odio, una identificación con un nacionalismo, con una causa que muchas veces es ajena, pero que nosotros la adoptamos, nos identificamos con ella y le servimos como fieles servidores de no sabemos ni siquiera de qué, de un odio irracional, como somos nosotros hombres. Ese era pues como el aporte que quería. Sí, muchas gracias. Indudablemente los medios están construyendo una cultura de violencia. Bueno, no quiero demorarlos más. Nosotros somos una fundación dedicada a la difusión y a la práctica del Dharma. Esta es una casa que se está construyendo, que incluso tuvimos esta semana la oferta de la posibilidad de adquirirla.